Por favor, acérquense. Empezaré a explicarles sobre el Nen. Ha tomado la seguridad del príncipe y la reina en consideración y empezó su discurso dando la espalda directo de la entrada de su sala principal. Hasta ahora, todo va como lo tenía planeado. Cualquiera que viole esta precaución de seguridad, se le pedirá que se retire. Y dependiendo de la situación, puede usar la fuerza sin ninguna advertencia. Primero que todo, les pediré que no crucen esta línea blanca, bajo ninguna circunstancia. Las únicas dos personas capaces de ver a la muñeca Hashiki de Silent Majority somos yo, el usuario de esta habilidad, y Lovely, la persona que está siendo poseída. Nombre y afiliación. Oye, ¿qué hago a ti? ¿Quién? Yo, Wuhan, soldado del ejército del cuarto príncipe. Encantado de conocerlos. Wuhan, esta es la última advertencia. Aléjate de la línea blanca. No estaba prestando atención, lo siento. Prometo que no lo haré de nuevo. Soy un hombre que nunca rompe sus promesas. Pero una promesa realmente es una promesa cuando ambas personas la mantienen, ¿cierto? Al menos eso es lo que creo. Cuando se rompen, realmente pierdo la calma. Pero tú mantendrás tu promesa, ¿no es así? Todo esto no es solo para ganar algo de tiempo, ¿cierto? Todos ustedes serán capaces de usar Nen en 2 semanas, exactamente como dije al principio. Dime, ¿es la única manera en la que sabes hablar cuando estás buscando pelea? Eso dice mucho sobre el príncipe que está a cargo de ti. Con el fin de evitar exactamente este tipo de malentendidos, es mejor que escojas tus palabras cuidadosamente. Haz lo mejor que puedas para mantener eso en mente. ¿Estamos claros? Estoy completamente de acuerdo. Seremos cuidadosos de ahora en adelante. Por favor, discúlpanos. Hay un idiota aquí que supera por lejos mis expectativas. Gracias a eso, la atención de todos se ha desviado hacia él. Aunque desafortunadamente, él no está entre uno de mis 10 objetivos. En caso de que la situación más inesperada ocurra, donde Sebastián sea incapaz de matar a una persona y sea forzosamente cancelado, entonces la maldición se volverá hacia mí, su usuario. Con ese riesgo en mente, quizás debería matar a uno rápidamente. Tsushiboku está listo para atacar. Cuando menciona Tsushiboku, se refiere a los labios malditos de la serpiente blanca. Bien, ya que hemos empezado, ¿qué tal si continuamos y hacemos que el resto de ustedes se presenten? Iremos en el sentido del reloj, empezando desde Wuhan. Basado en su comportamiento, él debería ser diestro, pero sostuvo el arma con su mano izquierda. Esto es una prueba de que quiere mantener su mano dominante libre y vacía. Esto es común entre conjuradores y manipuladores. El ten alrededor de su mano derecha es fuerte, aunque su aura en general tiene una naturaleza mucho más gentil. Esto no es por una falta de talento, sino que es un rasgo específico de su tipo de ten, un conjurador. Sus mangas son largas y cubren sus manos, lo que hace evidente que su mano derecha juega con potenciadores y transformadores, dependiendo de su misma habilidad. Hay un suave, tranquilo ten que rodea la parte de su cuerpo, que activa sus ataques favoritos, con emisores y manipuladores. El aura del ten que lo rodea se agranda, incluso si intentan encogerlo, el color se torna más oscuro. Estas son solo leves diferencias, pero yo soy capaz de distinguir entre ellas. Sin ninguna duda, Kurapika es usuario de la habilidad que puede forzar confesiones. Me pregunto, ¿cuál será la apreciación de Babimaina? Por otra parte, los guardaespaldas se van presentando uno a uno ante Kurapika. Babimania ahora cree que la reina es una usuaria Nen, y aunque no tengo claras sus intenciones, para no perturbarla, ha liberado su En. Quiero usar esta oportunidad para desarrollar las habilidades Nen de la reina. Su Alteza, ¿cómo va con eso? Alrededor de 1 centímetro. Bien, supongo que es normal. Sí, probablemente. Ok, por favor continúen. Ella probablemente es del tipo del que tomará mucho tiempo. Oye, ¿por qué removiste tu En?
Eso no es de tu incumbencia. Bueno, entonces ¿qué tal si hablamos de algo que sí es de mi incumbencia? Dame el reporte preliminar sobre las fuerzas estimadas del enemigo. Sin ninguna duda, Kurapika es el corazón de sus estrategias y de sus tácticas. Sea un conjurador o un manipulador, es capaz de forzar confesiones, pero además de eso, es muy probable que esté escondiendo otra habilidad. ¿Y cuál es nuestro plan para contrarrestarlo? No tengo ninguno todavía. Fui incapaz de confirmar la bestia Nen del príncipe, y además la habilidad de Bill todavía es desconocida, así que es demasiado temprano para crear cualquier plan. Ok, entonces ¿en cuánto tiempo estimas tener un plan? Hasta después de que el siguiente banquete haya terminado. Si alguien distrae la atención de todos de nuevo, comenzaré a atacar. Soy Yuriko, soldado del ejército del primer príncipe. Les enseñaré Nen a todos ustedes, pero durante este proceso habrá diferencias en el nivel al que ustedes podrán ganar control de manera individual, pero les aseguro que después de 2 semanas todos ustedes serán capaces de usarlo. Pero con el fin de asegurar que las lecciones vayan parejo, quiero confirmar unas cosas, y por favor respondan honestamente. Entre todos ustedes, ¿hay alguien que ya pueda usar Nen? Por favor, levanten sus manos. 2 de ustedes. ¿Hay alguien más? Y desde las sombras, el lobo se asoma para acechar a su presa, pero también alguien nota su presencia maligna. Ella se dio cuenta. Excelente. Ahora vamos. Llama la atención de todos. Muy bien, estas 2 personas serán observadores. Ellos están aquí para vigilar como les enseñó. Les doy la bienvenida a ambos y les pido a no contenerse y darme sus opiniones. Me ayudaría de gran manera. Así que los 4 restantes planean engañarlo. Bueno, no es como que nadie más aparte de mí los encontraría. ¿Pero qué le sucede a esa mujer? ¿Acaso ve algo? Ella se pregunta, ¿quién es? ¿Qué le sucede a ese? No hay nadie ahí, dice su compañera. ¿Qué? ¿Acaso no lo ves? Mira, está justo ahí, usando esa vara máscara. Ella exclama, por ahí, miren, ¿acaso no lo ven? Hay alguien ahí, justo ahí. ¡Perfecto! ¡Ataca! Los demás preguntan, ¿dónde? ¿Aquí? No, aquí no hay nadie. Estás loca, mujer. ¿De qué estás hablando? Pero ella insiste y insiste. ¿Acaso no pueden verla? ¿Qué está sucediendo aquí? Todos entran en pánico, pero uno dice, ¡Ey! Hay una cosa enredada en su cuello. ¡Sáquenselo! Hay 4 Tsuchibokos en total. Solo uno toma 44 segundos. Pero si los 4 atacan a una persona a la vez, pueden drenar toda la sangre de un cuerpo entero en solo 11 segundos. Mientras el cuerpo se desintegra, Sataka pide que retrocedan. Aún puede ser peligroso. Unos optan por retroceder, pero otro cazador no lo escucha y se acerca al cuerpo, diciendo que él aún podía estar respirando, pero tú fuiste quien lo asesinó. Sataka comenta, era obvio que estaba muerto, llamen al ejército real. Así que el soldado del tercer príncipe también usa una de calibre de 9 milímetros. Ni siquiera el Gio es capaz de proteger completamente de la fuerza de esas. Dependiendo de la situación, incluso debería estar esperando de una de calibre de 45 o una HSK, pero más importante es que hay un problema ahora. Sin ni siquiera dudar por un momento, estás completamente enfocado. Eres fuerte. En tal caso, estoy seguro de que ya lo notaste, que esta no fue una de las bestias Nen de los príncipes. Por otra parte, una de las sirvientas le pregunta a su compañera, ¿dónde está esa persona que estabas viendo? ¡Dímelo! ¡Ah! Se ha ido. ¿Pero qué está pasando aquí?
Otros piensan que fue el ataque de una bestia Nen, para así poder parar su entrenamiento. Maldita sea, tengo que encontrar al asesino que se esconde entre nosotros. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like, suscribirse y compartir este video. Agradezco mucho la participación de mi amigo Mr. Y y la Cueva de Choco. También pueden apoyar al canal con un super gracias y ser socios del canal. Eso ayudaría un montón. Pues como ya había dicho anteriormente, estos videos la verdad están pasando factura. También pueden seguirme en mis redes sociales. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. Y para finalizar, acá te dejo un enlace para más contenido de Hunter x Hunter. La historia después del anime. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chau chau.